Quizá todos vayan a la luna. Lo siento mucho, pero no me siento capaz de seguir viviendo contigo. Mi mujer empezó a hablar en voz baja y enseguida se quedó en silencio durante un buen rato. No me esperaba en absoluto aquellas palabras, jamás había imaginado que fuera a escuchar algo así, y como no me vi capaz de decir nada, esperé a que continuara. Dudaba de que lo que fuera a decir seguidamente pudiera ser algo alegre, así que no me quedó más remedio que permanecer callado. Estábamos sentados uno frente al otro en la mesa de la cocina. Era una tarde de domingo a mediados de marzo. En un mes debíamos celebrar nuestro sexto aniversario. No había dejado de caer una lluvia fría desde la mañana. Lo primero que hice, nada más escucharla, fue mirar por la ventana para ver si seguía lloviendo. Era una lluvia silenciosa, tranquila. Apenas soplaba el viento, pero el frío calaba hasta los huesos, como si avisara así de que la primavera aún estaba lejos. Más allá de la cortina de agua se veía difuminada la silueta de la torre de Tokio con su característico color naranja. En el cielo no volaba un solo pájaro. Debían de estar los debían de estar todos guareciéndose de la lluvia bajo los aleros de los tejados. ¿No me preguntas por qué? Continuó. Sacudí la cabeza. En realidad, con ese gesto no quería decir ni sí ni no. Fue una especie de acto reflejo porque, sinceramente, me quedé sin habla. Ella llevaba un jersey fino, de color morado pálido, de cuello amplio. Los tirantes finos de color blanco de su camisa destacaban sobre sus clavículas, muy marcadas y parecían algún tipo de pasta poco habitual. Tengo una pregunta, dije por fin con una voz rígida, seca, sin esperanza, mientras miraba distraído sus tirantes. No sé si sabré contestarte. ¿Es por mi culpa? Se quedó pensativa. Al cabo de un rato, inspiró con fuerza, como si emergiera a la superficie después de pasar mucho tiempo bajo el agua. No creo que tengas la culpa directamente. ¿Directamente? No, directamente no. Me esforzaba por calibrar el extraño tono de sus palabras, como si quisiera adivinar el peso de un huevo en la palma de la mano. ¿Quieres decir que soy culpable de forma indirecta? No contestó mi pregunta. Hace unos días tuve un sueño, dijo. Fue algo tan vívido que no sabía distinguir si era real o no. Y al despertarme pensé, más bien me convencí, de que ya no podía seguir viviendo contigo. ¿Y qué sueño era ese, si se puede saber? Sacudió la cabeza y continuó. Lo siento, pero ahora no puedo decírtelo. ¿Es algo privado? Tal vez. ¿Aparecía yo en ese sueño? No. A eso me refiero cuando digo que no tienes la culpa directamente. Por si acaso, resumí lo que había dicho hasta ese momento. Sintetizar lo que decía otra persona cuando no sabía qué decir era un hábito muy arraigado en mí, algo que irritaba sobremanera a los demás, por supuesto. O sea, hace unos días tuviste un sueño, según tú, muy real. Al despertarte, estabas convencida de que no podías seguir viviendo conmigo, pero no puedes decirme qué ocurría en ese sueño porque se trataba de algo íntimo, ¿no es así? Asintió con la cabeza. Eso es. Pero eso no es una explicación. Tenía las manos apoyadas en la mesa y miraba fijamente la taza de café, como si allí dentro hubiese una papeleta de la fortuna y estuviera leyendo lo que decía. Por la expresión de su cara, debía de ser algo bastante impresionante, que podía interpretarse de diferentes maneras. Siempre les había dado mucha importancia a los sueños. A menudo cambiaba de criterio o actuaba de un modo distinto en función de lo que hubiera soñado. Pero por mucho que los sueños determinen su forma de actuar, por muy vívido que hubiera sido ese al que se refería, no podía tirar por la borda 6 años de matrimonio. El sueño solo ha sido una especie de detonante, dijo, como si leyese mi corazón. O sea, que es como si hubiera apretado el gatillo y gracias a eso hubieran aclarado muchas cosas. Cuando se aprieta el gatillo sale una bala. ¿A qué te refieres? El gatillo es una pieza esencial de un arma. No me parece conveniente que te des por satisfecha con decir que ha sido una especie de detonante. Me miró sin decir nada. Al parecer no entendía mi razonamiento. Tampoco yo lo entendía en realidad. ¿Hay otro hombre? Asintió. ¿Te has acostado con él? Sí. Lo siento de veras. Quizás debería haber preguntado quién era y desde cuándo se veía con él, pero preferí no pensar en ello. En lugar de eso, volví a contemplar la lluvia tras la ventana. ¿Por qué no me había dado cuenta? Pero esa no es más que una entre otras muchas razones. Miré a mi alrededor, me hallaba en la cocina de siempre, pero de repente se había convertido en un paisaje extraño, indiferente. ¿No era más que una entre otras razones?
No sabía qué quería decir con eso exactamente. Mantenía una relación sexual con otro hombre y eso solo era una más, entre otras muchas razones para dejarme. ¿Y cuáles eran esas otras razones? Me iré uno en unos días. No hace falta que hagas nada. La responsabilidad de este asunto es mía y seré yo quien se marche. ¿Has decidido ya a dónde irás? No contestó, pero daba la impresión de que así era. Tal vez abordaba el asunto solo después de haberlo preparado ya todo. Pensé en ello y me dominó una sensación de impotencia, como si hubiera dado un paso en falso en plena oscuridad. Las cosas se sucedían inexorablemente y yo no sabía en qué momento había empezado a ocurrir. Empezaré con los trámites de divorcio lo antes posible y me gustaría que firmases los papeles enseguida. Siento ser tan egoísta. Dejé de contemplar la lluvia para concentrarme en su cara. Pensé que, aunque hubiésemos pasado 6 años bajo el mismo techo, apenas la conocía, como las personas que, a pesar de mirar la luna todas las noches, no saben casi nada de ella. Me gustaría pedirte algo, dije al fin. Si aceptas, puedes hacer lo que quieras y firmaré los papeles del divorcio sin rechistar. ¿De qué se trata? Me iré yo. Me iré hoy mismo. Me gustaría que fueses tú quien se quedase. ¿Hoy mismo? Preguntó sorprendida. ¿No acabas de decir que mejor cuanto antes? Sí, eso es lo que quieres, dijo, de pensárselo un rato. Es lo que quiero. No tengo nada más que decirte. En realidad, habría hecho cualquier cosa con tal de no quedarme solo en aquel lugar lamentable, como un desecho bajo la fría lluvia del mes de marzo. Me llevaré el coche, no te importa, ¿verdad? No hacía falta preguntarlo. Era un coche viejo, de cambio de marchas manual, que un amigo me había vendido a un precio irrisorio antes de casarme. Tenía ya más de 100.000 kilómetros. Además, ella no sabía conducir. Vendré a por mi ropa y a por las cosas para pintar más adelante. ¿Te parece bien? De acuerdo, pero más adelante, ¿cuánto tiempo es? No lo sé. No tenía margen para pensar en un futuro tan próximo. Sentía como si hubiera esfumado el suelo bajo mis pies, como si a duras penas lograse mantenerme en pie. No creo que me quede mucho tiempo en esta casa, dijo ella vacilante. Quizá todos vayan a la luna. No digo vivió de oírme bien. ¿Qué has dicho? Nada, nada importante. Antes de las 7 de la tarde había metido en una bolsa grande de deporte las cosas imprescindibles y la había guardado en el maletero de mi Peugeot 205 rojo. Llevaba ropa de cambio, cosas de aseo, algunos libros y mi diario. También unos cuantos objetos básicos de camping que siempre llevaba encima cuando salía de excursión, un cuaderno y unos cuantos lápices para dibujar. Aparte de eso, no se me ocurrió qué más añadir, daba igual. Si me hacía falta algo, ya lo compraría en alguna parte. Cuando salí de la habitación cargado con la bolsa, ella aún estaba sentada en la mesa de la cocina. La taza de café tampoco se había movido del sitio. Seguía mirando el interior de la taza con la misma expresión de antes. Yo también quiero pedirte un favor, dijo. Aunque nos separemos de este modo, ¿podemos seguir siendo amigos? No entendí bien a qué se refería. Terminé de calzarme. La miré unos instantes con la mano en el pomo de la puerta y la bolsa al hombro. ¿Seguir siendo amigos? Si es posible, me gustaría verte de vez en cuando para hablar. No lo acababa de entender. ¿Amigos? ¿Vernos de vez en cuando para hablar? ¿Y de qué íbamos a hablar? Aquello me parecía una adivinanza y yo no sabía qué quería decir en realidad. ¿Acaso no me guardaba rencor, no albergaba sentimientos negativos hacia mí? No sé qué decir, la verdad. Fui incapaz de encontrar otras palabras. No habría sido capaz de hacerlo por mucho que hubiera quedado allí de pie durante una semana entera. Abrí la puerta y salí. No me había parado a pensar siquiera en lo que llevaba puesto. Podría haber salido con el pijama y una bata como si nada. Solo cuando paré en un área de servicio de la autopista me vi en un espejo de cuerpo entero. Me percaté de que llevaba puesto el jersey que usaba para trabajar, un plumífero de color naranja chillón, unos vaqueros, botas y un viejo gorro de lana en la cabeza. El jersey era de color verde con el cuello redondo. Estaba muy gastado y tenía manchas de pintura. Lo único nuevo de mi atuendo era el vaquero azul, y su intenso color llamaba la atención. Tenía un aspecto horrible, pero no llegaba al extremo de ser un bicho raro. Solo me arrepentí de haberme olvidado la bufanda. Cuando salí con el coche del aparcamiento subterráneo,
del edificio aún caía la fría y silenciosa lluvia de marzo. El limpiaparabrisas del coche hacía un ruido sordo, como la tos ronca de una persona mayor. No se me ocurría a dónde ir, y estuve conduciendo durante un rato por la autopista de circunvalación de Tokio, sin un destino concreto. Al final, salí en el cruce de Nishiasabu, tomé dirección a Aoyama por la avenida Gaen Nishi, giré a la derecha en el cruce de Aoyama Sanshome hacia Akasaka y llegué a Yotsuya después de varios giros. Me paré en la primera gasolinera que encontré para llenar el depósito. Aproveché para pedir que revisaran el nivel de aceite, la presión de los neumáticos y el líquido limpiaparabrisas. Quería emprender un largo viaje, tal vez incluso llegar hasta la luna. Pagué con la tarjeta de crédito y me marché. Era una noche de domingo lluviosa y las calles estaban vacías. Encendí la radio. Solo hablaban de temas sin interés en un tono demasiado atiplado. En el reproductor de CDs tenía el primer álbum de Shirley Crowd, pero después de 3 canciones lo apagué. Cuando quise darme cuenta estaba en la avenida Mejiro y tardé un tiempo en identificar hacia dónde me dirigía. Al fin comprendí que iba a Waseda, a Nerima. No soportaba el silencio y volví a encender el reproductor de CDs. Después lo apagué de nuevo. El silencio se me hacía demasiado espeso y la música demasiado escandalosa. Ante la disyuntiva me quedaba con el silencio. Tan solo oía el ruido ronco de la vieja goma del limpiaparabrisas deslizándose sobre el cristal y el continuo sonido de los neumáticos sobre el asfalto mojado. Inmerso en aquel silencio, imaginé a mi mujer en los brazos de otro hombre. Podría haberme dado cuenta antes, pensé. ¿Por qué no me enteré? Llevábamos varios meses sin hacer el amor, y aunque yo se lo sugería de vez en cuando, ella siempre encontraba razones para rechazarme. En realidad, me dio la impresión de que desde hacía ya mucho tiempo ella no se entusiasmaba con el sexo, pero las relaciones matrimoniales a veces atraviesan etapas así, o al menos eso me parecía. Estaría cansada por el trabajo o no se encontraría bien, me decía a mí mismo, y sin embargo se acostaba con otro hombre. ¿Desde cuándo? Busqué y rebusqué alguna pista, algún rastro en mi memoria. La situación se remontaba ya a 4 o 5 meses. Eso significaba desde octubre o noviembre. A pesar de mis esfuerzos, fui incapaz de recordar nada significativo que hubiera ocurrido en el mes de octubre o de noviembre del año pasado, pero lo cierto es que apenas recordaba lo ocurrido el día antes. Seguí dándole vueltas a todo lo que había pasado durante el otoño, sin perder de vista los semáforos, con cuidado de no acercarme demasiado a las luces traseras de los coches que tenía delante. Estaba tan concentrado en mis pensamientos que me ardía la cabeza. Cambiaba de marcha sin pensar con la mano derecha según el tráfico y con el pie izquierdo pisaba el embriague en un movimiento coordinado con el de la mano. Nunca había agradecido tanto conducir un coche con cambio de marcha manual. Así, al menos, estaba obligado a usar manos y pies y podía ocupar mis pensamientos en otra cosa al margen de los amoríos de mi mujer. ¿Qué demonios había ocurrido en octubre o noviembre? Imaginé la escena de una tarde de otoño en la que un hombre desnudaba a mi mujer tumbada encima de la gran cama. Veía los tirantes blancos de su camiseta. Pensé en sus pezones rosados bajo la suave tela. No, en realidad no quería pensar en ello, pero era incapaz de romper la cadena de la imaginación una vez que había echado a volar. Suspiré, detuve el coche en un aparcamiento de la primera zona de descanso que encontré. Abrí la ventana, inhalé el aire húmedo del exterior y me concentré para tratar de calmar los latidos de mi corazón. Bajé del coche, caminé sin paraguas bajo la llovizna, solo con el gorro puesto, y entré en un restaurante. Me senté en un reservado al fondo de la sala. Apenas había gente. Vino la camarera. Le pedí un café y un sándwich de jamón y queso. Mientras bebía el café, cerré los ojos para tratar de poner en orden mis pensamientos. Quería quitarme de la cabeza a mi mujer en brazos de otro hombre, pero la imagen no se me borraba tan fácilmente. Fui al lavado, me lavé las manos y observé mi cara en el espejo. Los ojos parecían más pequeños de lo normal. Estaban inyectados en sangre. Parecían los ojos de un animal salvaje del bosque al que se le iba la vida de a poco por culpa del hambre. Estaba consumido, asustado. Me sequé la cara y las manos con la toalla y entonces me miré en un espejo de cuerpo entero.
La imagen que devolvía era la de un hombre extenuado de 36 años vestido con un jersey miserable, lleno de manchas de pintura. ¿A dónde voy a ir ahora? Me pregunté sin dejar de mirarme. Pero más importante que eso era saber, primero, a dónde había llegado, dónde estaba, y más importante aún, quién demonios era yo. Pensé en pintar un autorretrato. ¿Quién aparecería allí? ¿Encontraría en él al menos un rastro de cariño hacia mí mismo? ¿Algo brillante, aunque fuera algo pequeño? Volví a la mesa sin haber llegado a ninguna conclusión. La camarera se acercó a servirme más café. Le pedí que me preparase el sándwich para llevar. No tenía hambre en ese momento, pero más tarde quizás sí. Salí del restaurante y conduje hasta la entrada de la autopista de Kanetsu. Tenía intención de dirigirme al norte. No sabía qué encontraría allí, pero por alguna razón me pareció mejor que el sur. Quería ir a un lugar frío, limpio, pero lo más importante de todo era alejarme lo máximo posible. El sitio daba igual. En la guantera tenía 5 o 6 CDs. Uno era del octeto para cuerdas de Mendelssohn, interpretado por el conjunto de música de cámara iMusicSy. A mi mujer le gustaba pasear en coche mientras lo escuchábamos. Era una composición para un conjunto de cuerdas formado por 4 violines, 2 violas y 2 violonchelos, con una melodía bella. Mendelssohn lo compuso con tan solo 16 años. Eso me explicó ella. Al parecer fue un niño prodigio. ¿Qué hacías tú con 16 años? Me preguntó en aquella ocasión. Con 16 años estaba loco por una chica de mi clase. Era lo único que recordaba entonces. ¿Y salías con ella? Apenas hablamos. Me limitaba a mirarla de lejos. No tenía valor para decir nada, y cuando volvía a casa la pintaba. Hice varios retratos suyos. La afición te viene de lejos, dijo entre risas. Sí, siempre he hecho más o menos las mismas cosas, la verdad. Repetí entonces esas mismas palabras en mi interior. Sí, siempre he hecho más o menos las mismas cosas, la verdad. Saqué el CD de Sheryl Crow y lo cambié por Pirámides, de Modern Jazz Quartet. Mientras escuchaba un agradable solo de blues de Milt Jackson, me dirigía al norte por la autopista. De vez en cuando me paraba a descansar en algún área de servicio y aprovechaba para ir al baño. Tomaba café solo, bien caliente, para despertarme, y estuve conduciendo prácticamente el resto de la noche. Iba por el carril lento. Solo cuando quería adelantar algún camión cambiaba al rápido. Por extraño que parezca, no tenía sueño. De hecho, lo sentía como algo tan ajeno que llegué a pensar que jamás en la vida volvería a tener ganas de dormir. Antes del amanecer llegué a la costa del mar de Japón. Salí de la autopista en la prefectura de Niigata tras dejar atrás Yamagata. Tomé a la derecha y continué hasta la costa norte. Entré en la prefectura de Akita y me dirigí hacia Aomori, en el extremo norte, desde donde crucé a Hokkaido. Durante todo el trayecto conduje por carreteras nacionales sin darme ningún tipo de prisa. Cuando se acercaba la noche, paraba en algún hotel barato y dormía en una cama estrecha. Por fortuna enseguida conciliaba el sueño. El segundo día de viaje, llamé por la mañana a mi agente desde la ciudad de Murakami para anunciarle que durante un tiempo no haría más retratos. Tenía algunos encargos a medio terminar, pero no me encontraba en condiciones de volver a trabajar. No puede ser, exclamó alarmado. He aceptado más encargos. Su voz sonaba seria, dura. Me disculpé. Lo siento, no puedo hacer otra cosa. ¿Por qué no dices a los clientes que he sufrido un accidente de coche o algo por el estilo? Habrá más retratistas, imagino. Mi agente se quedó un rato en silencio al otro lado del teléfono. Hasta entonces nunca me había retrasado con la entrega de los encargos. Sabía que me tomaba muy en serio mi trabajo. Tengo intenciones de alejarme de Tokio durante un tiempo y hay una buena razón para ello. Lo siento de veras, pero durante ese tiempo no trabajaré. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Fui incapaz de responder a su pregunta, apagué el móvil, me paré en mitad de un puente y lo lancé al río por la ventanilla. Lo siento de veras por él, pero no tenía más remedio que resignarse. Por mí podía pensar que me había ido a la luna. En la ciudad de Akita busqué un banco, saqué dinero de un cajero y comprobé el saldo. Aún tenía una cantidad considerable y contaba además con el crédito de la tarjeta. Podía continuar durante un tiempo con mi improvisado viaje. No gastaba mucho en el día a día, solo para gasolina, comida y para dormir en algún hotel barato de la carretera. En las afueras de la ciudad de Hakodate, ya en Hokkaido, compré una tienda de campaña sencilla y un saco de dormir en un outlet.
Era a comienzos de primavera y aún hacía frío. Compré también ropa interior de invierno. A partir de ese momento empecé a dormir en la tienda siempre que encontraba algún camping. Quería ahorrar lo máximo posible. Aún quedaban restos de nieve, pero como había dormido hasta ese momento en habitaciones estrechas y sofocantes, el interior de la tienda me resultaba limpio, me hacía sentir libre. El suelo era la tierra firme, y sobre mi cabeza estaba el cielo infinito donde resplandecían las estrellas. Aparte de eso no había nada más. Viajé sin rumbo fijo al volante de mi viejo Peugeot durante unas 3 semanas por la isla de Hokkaido. Llegó el mes de abril, pero el deshielo se retrasaba ese año. A pesar del frío, el color del cielo cambió y los brotes de las plantas empezaron a abrirse. Cuando encontraba algún pequeño balneario de camino, me alojaba allí, aprovechaba para bañarme, me afeitaba, me aseaba a conciencia y comía decentemente. Sin embargo, había perdido 5 kilos desde que salí de Tokio. No leía el periódico ni veía la televisión. La radio del coche empezó a sintonizarse mal, nada más llegar a Hokkaido, y al poco tiempo dejó de oírse. No tenía la más mínima idea de lo que ocurría en el mundo y tampoco sentía un interés especial. En Tomakonai aproveché para lavar toda mi ropa en una lavandería. Mientras esperaba que terminase la lavadora, fui a un barbero por allí cerca para que me arreglase la maraña de pelo y me afeitara. Fue entonces cuando vi por primera vez desde hacía mucho tiempo las noticias en la televisión nacional. En realidad tenía los ojos cerrados y escuchaba la voz del presentador aunque no quisiera. De principio a fin me pareció que hablaba de un planeta que nada tenía que ver conmigo, de hechos ficticios. Lo único que guardaba un mínimo de relación conmigo fue la noticia de la muerte de un anciano de 73 años atacado por un oso mientras recogía setas en una montaña de Hokkaido. El presentador explicó que los osos acababan de despertar de su hibernación y era muy peligroso a causa del hambre. Yo dormía de vez en cuando en la tienda y paseaba solo por los bosques. No habría sido extraño que ese oso me hubiese atacado. Solo la causalidad quiso que fuese otro hombre y no yo. A pesar de todo, no sentí compasión por él. Tampoco pensé en el miedo y en el dolor que debió de padecer. Mis simpatías se inclinaban más bien hacia el oso, aunque no era tanto simpatía como un ánimo parecido a la conspiración. Me está pasando algo, pensé mientras me miraba en el espejo. Lo repetí en voz baja. Era como si la cabeza no me funcionase bien. Lo mejor es que no me acerque a nadie, me dije, al menos durante una temporada. A mediados de abril, cansado del frío, decidí marcharme de Hokkaido y regresé a Honshu, la isla principal. Recorrí la costa del Pacífico desde Aomori, pasando por Iwate y hasta llegar a Miyagi. Cuanto más bajaba hacia el sur, más se templaba la estación del año y más asentada estaba la primavera. No dejaba de pensar en mi mujer y en esos brazos sin nombre que tal vez la abrazaban en estos momentos en la cama, en algún lugar. No quería pensar en ello, pero no se me ocurría otra cosa en que ocupar mi mente. Había conocido a mi mujer poco antes de cumplir los 30. Ella era 3 años menor. Trabajaba como delineante en un pequeño estudio de arquitectura en el distrito de Yotsuya y era amiga del instituto de una novia con la que salía yo por aquel entonces. Tenía el pelo largo, liso, apenas se maquillaba y su aspecto era el de una mujer tranquila. Más tarde comprobaría que no era tan tranquila como aparentaba. Un día que había salido con mi novia, nos la encontramos por casualidad en un restaurante y me la presentó. Me enamoré de ella al instante. Su rostro no destacaba por nada, no llamaba especialmente la atención, pero tampoco tenía ningún defecto. Tenía las pestañas largas, la nariz fina, no era alta y llevaba el pelo hasta los hombros muy bien peinado. Siempre se preocupó mucho por su pelo. En la comisura de sus carnosos labios tenía un pequeño lunar que se movía con cada gesto que hacía. Era un detalle muy sensual, pero que solo se apreciaba si uno se fijaba mucho. En conjunto, mi novia de ese entonces era mucho más guapa, pero ella me arrebató el corazón nada más verla, como si me hubiera fulminado un relámpago. ¿Por qué? Tardé varias semanas en descubrir la razón. Me recordaba a mi hermana pequeña, me lo recordaba mucho, no físicamente. De haber comparado dos fotografías, todo el mundo habría coincidido en que no se parecían en nada. Me recordaba a mi hermana porque, al gesticular, el movimiento y el brillo de sus ojos producían una impresión muy parecida. Me hacía sentir como si reviviera
un tiempo que ya pertenecía al pasado. Mi hermana también era 3 años menor y padecía una enfermedad congénita que afectaba las válvulas de su corazón. De niña la habían operado con éxito en varias ocasiones, pero le habían quedado secuelas. Los médicos no sabían si sería capaz de recuperarse por sí misma o terminaría por agravársele el problema. Murió cuando yo tenía 15 años. Ella acababa de empezar la escuela secundaria. En su corta vida luchó sin descanso contra la enfermedad y nunca perdió la alegría ni su carácter positivo. Hasta el final, jamás se quejó ni tampoco se lamentó de su situación. De hecho, pensaba a menudo en su futuro. En sus planes nunca consideró la posibilidad de morir. Era inteligente y en el colegio siempre sacaba las mejores notas, mucho mejores que las mías. Tenía una voluntad firme y cuando decidía algo no cambiaba de opinión por muchos imprevistos que surgieran. Las raras ocasiones en las que nos peleábamos, no me quedaba más remedio que ceder. Al final de su vida estaba muy delgada, pero sus ojos mantenían la misma viveza, la misma intensidad y brillo. Lo que me atrajo de mi mujer fueron precisamente esos ojos, algo que se entreveía en ellos. Ya en la primera ocasión en la que nuestras miradas se cruzaron, una sacudida agitó mi corazón. Eso no significaba, sin embargo, que por tenerla entre mis brazos fuera a revivir de algún modo a mi hermana fallecida. Pensar semejante cosa solo me iba a proporcionar desilusión, y lo sabía. Lo que quería, más bien, lo que necesitaba, era atrapar el reflejo de sus ojos que traslucían una voluntad firme y positiva, algo parecido a una fuente viva de calor. Era algo que me resultaba familiar, algo que había perdido hacía tiempo. De algún modo logré contactar con ella sin levantar sospechas y la invité a salir. Al principio, por supuesto, pareció muy sorprendida y dudó. Al fin y al cabo, yo era el novio de su amiga, pero no me rendí con facilidad. Solo quería hablar con ella, le dije. Nada más. Finalmente aceptó y fuimos a un restaurante tranquilo donde hablamos de muchas cosas. El comienzo de la conversación resultó un tanto rígida, pero pronto se animó. Tenía interés por conocerla y no me resultaba difícil cambiar de tema. Me enteré así de que solo mediaban 3 días entre el día de su cumpleaños y el de mi hermana. ¿Puedo hacerte un retrato?, le pedí. ¿Ahora? ¿Aquí?, preguntó ella un tanto alarmada mirando a su alrededor. Acabábamos de pedir el postre. Terminaré antes de que lo traigan. En ese caso, no parecía muy convencida. Saqué un cuaderno pequeño que siempre llevaba encima y empecé a dibujarla deprisa con un lápiz 2B. Como le había dicho, terminé antes de que llegaran con el postre. Lo fundamental del retrato eran los ojos, por supuesto. En realidad, solo eso era lo que quería dibujar. Tras aquellos ojos se extendía todo un mundo que sobrepasaba los límites del tiempo. Le mostré el resultado y pareció contenta. ¿Parece muy vivo? Tú eres así. Miró el dibujo durante un buen rato con cara de estar impresionada, como si descubriese en sí misma algo nunca visto. Si te gusta, te lo regalo. ¿De verdad? Por supuesto, solo es un bosquejo. Gracias. Después de aquel día salimos en varias ocasiones y al final nos hicimos novios. Todo transcurrió con naturalidad, pero a mi exnovia, como es lógico, le molestó mucho que su amiga le quitase el novio. Creo que tenía intención de casarse conmigo, y su enfado era previsible. De todos modos, dudo que hubiera terminado casándome con ella. También mi futura mujer salía con alguien por entonces y su ruptura no fue sencilla. Al comienzo de nuestra andadura, juntos nos topamos con varios obstáculos, pero a pesar de todo, en medio año nos habíamos convertido en marido y mujer. Organizamos una pequeña fiesta para los amigos y nos mudamos a un piso en el barrio de Giló, en un edificio propiedad de su tío, que nos lo alquiló a un precio razonable. Organicé mi estudio en una habitación pequeña y fue allí donde empecé a tomarme en serio mi profesión de retratista. Ya no se trataba de algo ocasional. En mi nueva vida de hombre casado me hacían falta ingresos fijos y no tenía otra cosa decente a mano. Mi mujer cogía el metro a diario para ir a trabajar. De una forma natural, me hice cargo de las tareas domésticas sin que eso me provocase demasiados problemas. Nunca he tenido reparos con este tipo de obligaciones y además me servía para romper un poco el ritmo del ambiente de trabajo. En cualquier caso, ese plan me satisfacía más que la obligación de sentarme todos los días delante de una mesa en una oficina. Los primeros años de nuestra vida en común fueron tranquilos y satisfactorios para los dos, eso creo, al menos.
Con el tiempo se instaló un determinado ritmo en nuestra vida diaria y nos adaptamos a él con naturalidad. Los fines de semana y los días festivos yo también descansaba y aprovechamos para ir a algún sitio. De vez en cuando veíamos una exposición, paseábamos por las afueras o deambulábamos sin rumbo fijo por el centro. Reservarnos un tiempo para la intimidad, para hablar, se convirtió en una costumbre muy importante para ambos. Hablábamos con toda honestidad de las cosas que nos sucedían. Compartíamos opiniones, puntos de vista, valoraciones. Solo hubo una cosa que nunca le dije, y lo hice conscientemente, que sus ojos me recordaban a los de mi hermana muerta a los 12 años, que esa era la razón fundamental por la que me había sentido atraído por ella. De no ser por eso, no creo que hubiera puesto tanto entusiasmo en cortejarla. Siempre pensé, no obstante, que era mejor no decirle nada, y nunca lo hice. Ese fue mi único secreto. No sé si ella tendría alguno, imagino que sí. Se llamaba yuzu, como el cítrico japonés que se usa para cocinar. Cuando estábamos en la cama, a veces bromeaba y la llamaba sudachi, que es un cítrico parecido al yuzu. Se lo susurraba al oído y ella medio reía, medio se enfadaba. Soy yuzu, no sudachi, decía. Parecido, pero diferente. ¿Cuándo empezaron a torcerse las cosas? No dejaba de pensar en ello mientras conducía, de aparcamiento en aparcamiento y de hotel de carretera en hotel de carretera. Sin embargo, era incapaz de determinar el momento exacto. Siempre había pensado que lo nuestro iba bien. Entre nosotros había cosas por resolver, evidentemente, y a veces discutíamos a causa de ello, como cualquier otro matrimonio. El asunto más importante que nos quedaba pendiente era decidir si tendríamos hijos o no. En cualquier caso, aún teníamos margen para discutirlo. Aparte de eso, problemas aplazables al futuro todos ellos. Nuestra vida matrimonial era, en esencia, sana y encajábamos bien tanto física como psicológicamente. Al menos eso pensé hasta el último momento. ¿Cómo pude ser tan optimista? Mejor dicho, ¿cómo pude ser tan estúpido? Tengo un defecto de nacimiento, como si hubiera un punto ciego en mí. Estoy convencido de ello. Siempre que pierdo de vista algo importante, ese algo resulta ser lo más importante. Por las mañanas me despedía de mi mujer cuando se marchaba al trabajo y me concentraba en la pintura hasta pasado el mediodía. Después de comer, salía a dar un paseo, hacía la compra y de vuelta en casa preparaba la cena. 2 o 3 veces por semana iba a nadar a un club deportivo cercano. Cuando mi mujer volvía, la servía le servía la cena y bebíamos juntos vino o cerveza. Si me avisaba de que se quedaría a trabajar hasta tarde y cenaría algo por ahí, me sentaba yo solo en la mesa y comía algo sencillo. Nuestros 6 años de vida conyugal fueron una sucesión de días así. A mí particularmente no me producía una especial insatisfacción. En el estudio de arquitectura tenía mucho trabajo y a menudo no le quedaba más remedio que hacer horas extras. Poco a poco empezaron a sucederse las noches en las que me veía obligado a cenar solo. A veces volvía a casa pasada la medianoche, siempre por la misma razón. Un compañero había dejado su puesto y se había hecho cargo de su trabajo. Sin embargo, sus jefes no se decidían a contratar a otra persona. Estaba siempre cansada. Se duchaba, se acostaba enseguida. Nuestra relación sexual se resintió mucho. De vez en cuando incluso le tocaba ir al trabajo los días libres para terminar con lo que tenía pendiente. Yo aceptaba sin más sus explicaciones, como no podía ser de otra manera. No tenía ninguna razón para sospechar de ella, pero a lo mejor no hacía todas esas horas extra que decía. Mientras yo cenaba solo en casa, tal vez ella compartía cama con su amante en algún hotel. Mi mujer tenía un carácter sociable, parecía tímida, pero tenía una mente rápida, sagaz y necesitaba de las relaciones sociales, algo que yo era incapaz de ofrecerle. A menudo salía a comer con sus amigas, tenía muchas amigas, y después del trabajo iba con sus compañeros a tomar algo. Aguantaba el alcohol mucho más que yo. No me quejaba de que saliera sola a divertirse, al contrario, la animaba a hacerlo. Bien pensado, empecé a darme cuenta de que la relación con mi hermana era parecida. Ya de niño no me gustaba salir después del colegio y me encerraba en mi cuarto para leer o para pintar. Comparado con el mío, el carácter de mi hermana era mucho más sociable, activo. Nunca coincidíamos en nuestros intereses, en nuestra actividad diaria, y a pesar de todo nos entendíamos bien, nos respetábamos. Hablábamos de muchas cosas, lo cual no era frecuente entre hermanos de esa edad. En la planta de arriba de nuestra casa había un balcón y
Ya fuera invierno o verano, salíamos allí para hablar sin parar, sin aburrirnos nunca. Nos gustaba especialmente hablar de cosas divertidas. Bromeábamos, nos reíamos a carcajadas. No puede decirse que fuera lo mismo, pero tener una relación parecida con mi mujer hacía que me sintiese muy tranquilo. En nuestro matrimonio asumía el papel de marido poco hablador, pero colaborativo. Lo daba por hecho, como si fuera algo de lo más natural. Pero puede que Yusu no sintiera lo mismo. Quizás algo en su vida matrimonial no le satisfacía. Al fin y al cabo, mi mujer y mi hermana eran personas completamente distintas. Ni decir que yo tampoco era, a esas alturas, un adolescente. Cuando llegó el mes de mayo, estaba muy cansado de conducir. Me aburría pensar una y otra vez en lo mismo, con las manos todo el rato en el volante. Las preguntas eran siempre las mismas y las respuestas también, inexistentes. De pasar tanto tiempo sentado, empecé a tener lumbago. El Peugeot 205 era un coche utilitario y sus asientos no eran demasiado cómodos. Estaba claro, además, que los amortiguadores no funcionaban como antes. Notaba también un dolor constante en el fondo de los ojos de tanto mirar el reflejo de las luces en la carretera. Ya había pasado más de un mes y medio sin dejar de conducir, como si algo me persiguiera. Encontré un decadente balneario de aguas termales en la cordillera entre las prefecturas de Miyagi e Iwate. Decidí descansar allí por un tiempo. Era un lugar sin nombre, perdido en lo más profundo de un valle, una especie de pensión donde los clientes se alojaban mucho tiempo como convalecientes de alguna enfermedad. Era un lugar barato y podía prepararme comidas sencillas en una cocina compartida. Me bañaba tantas veces como me apetecía. Me pasaba las horas muertas en el agua caliente. Dormía a placer. Me recuperé así del cansancio de tanto conducir. Leía horas y horas tumbado sobre el tatami. Cuando me aburría de la lectura, me dedicaba a pintar. Hacía tiempo que no sentía ganas de hacerlo. Al principio elegí como motivo las flores y los árboles del jardín, y después continué con unos conejos que tenían por allí. Eran sencillos bosquejos a lápiz, pero todo el mundo alababa mi trabajo. A veces me pedían retratos y yo pintaba a los que tenía a mi alrededor, a alguien que dormitaba, a los empleados del balneario, la mayoría de la gente de paso con la que no volvería a cruzarme nunca más. Por eso, si me lo pedían, les regalaba mis dibujos. Pensé que había llegado el momento de regresar a Tokio. Así no iba a ninguna parte. Además, tenía ganas de retomar el trabajo. No tanto de volver a los retratos por encargo, ni a seguir con los bosquejos más o menos sencillos, sino de retomar algo desde hacía mucho tiempo. No sabía cómo me iría, pero de todos modos debía intentarlo. Decidí regresar al volante de mi viejo Peugeot, cruzando la región de Tohoku, pero justo antes de la ciudad de Iwaki, en la Nacional 6, el coche dijo basta. El conducto de alimentación del combustible tenía una fisura y el motor no arrancaba. Hasta ese momento apenas había tenido una avería y no podía quejarme. Por suerte, dejó de funcionar cerca de un garaje que regentaba un hombre amable. Me explicó que era imposible encontrar una pieza tan antigua y que en caso de pedirla a la fábrica tardaría mucho en llegar. Aunque me decidiera a arreglarlo, me explicó, enseguida volvería a dar problemas. La correa del ventilador estaba al límite, las pastillas del freno igual, los amortiguadores tampoco presentaban mucho mejor aspecto. Me aconsejó que lo dejase morir tal como estaba. Me apenaba despedirme de ese coche en el que casi había vivido en la carretera desde hacía más de un mes y medio. Tenía más de 120.000 kilómetros y no me quedaba más remedio que dejarlo atrás. Pensé que el coche se había muerto en mi lugar. Como agradecimiento por hacerme el favor de deshacerse de él, le regalé al mecánico todas mis cosas de camping. Antes de despedirme, lo dibujé en mi cuaderno, me colgué la bolsa de deporte al hombro y tomé un tren de la línea Hoban en dirección a Tokio. Llamé a Masahiko Amada desde la estación para explicarle brevemente mi situación. Mi vida matrimonial se había arruinado, me había marchado de viaje una temporada y ahora regresaba a Tokio sin tener a dónde ir. Le pregunté si sabía de algún sitio donde alojarme. Tenía el lugar adecuado para mí. Era la casa de un Era la casa en la que su padre había vivido solo durante muchos años, pero lo habían tenido que ingresar en una residencia en la altiplanicie de Izu, y la casa llevaba un tiempo vacía. Estaba amueblada, contaba con todo lo necesario y no hacía falta comprar nada.
Quizás el lugar se encontraba un poco apartado y era algo incómodo, pero el teléfono aún funcionaba. Acepté de inmediato, por supuesto. No se me ocurría una mejor opción. Fue así como empecé una nueva vida en un lugar también nuevo.